infección puede ser? Un ejemplo. Micobacteria y tuberculosis. Para ser específico, la tuberculosis. ¿Por qué? ¿Ya llevan en bacterias? Porque su pared celular es muy resistente. Ya, también. Y porque tiene una característica esta bacteria que se aloja de manera crónica en nuestros pulmones. Es decir, que puede estar encapsulada y no deja que nuestra respuesta inmune la elimine completamente. ¿Ya? Entonces, tenemos un ejemplo. Ahora, enfermedades por hipersensibilidad. Como sensible a alergia, ¿no? Alergia, pero hay algunas enfermedades ya. Artritis reumatoide, ¿qué más? Aterosclerosis. Eso no es una enfermedad esclerosis múltiple. Tenemos también el lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Y exposición prolongada a agentes con capacidad tóxica. Aquí vamos a tener lo que es la enfermedad de gota. Si ustedes han escuchado hablar, cuando una persona no tiene la capacidad adecuada o hay una sobregeneración de oxalato de calcio, se forman cristales. Y esto es lo que denominamos la enfermedad de gota. ¿Qué características morfológicas tienen y los van a diferenciar con la inflamación aguda? Si ustedes leen ahí, el primero son que las células son mononucleares. Entonces tenemos los linfocitos y macrófagos. Monocitos. Ahora, a diferencia de la inflamación aguda, ¿qué había en la inflamación aguda? Polimorfonuclear. Ahí tenemos una diferencia para poder, a través de la placa histológica, diferenciar una inflamación aguda de la crónica, las células que están presentes. Tenemos destrucción tisular y sustitución por tejido conjuntivo de los tejidos lesionados. Regularmente este es un tejido fibroso, mayor producción de fibras de colágeno, y es lo que vamos a ver por el microscopio. Después tenemos otras células implicadas, los linfocitos, como mencionamos, y las células plasmáticas. Estas derivan ¿de dónde derivan las células plasmáticas? Linfocitos B activados. Es como que evoluciona a células plasmáticas. ¿Y qué características tienen estas células plasmáticas? ¿Qué produce? Anticuerpos. Después tenemos los eosinófilos. ¿Con qué se relacionan los eosinófilos? Parásitos. Entonces, cuando nosotros vemos un laboratorio, por ejemplo, normalmente se pide el número de células presentes, ¿no?, en la sangre. Y siempre cuando vamos a asociar una infección parasitaria, vemos que los eosinófilos están elevados. Ya. Después tenemos los mastocitos. Estos son los encargados de liberar histamina y prostaglandina. ¿Se acuerdan por qué dijimos que eran importantes la histamina? Son proinflamatorios. Son proinflamatorios. ¿Qué más? ¿Qué más hace la histamina? Vasodilatación. Entonces, cuando vimos lo de la crisis asmática, dijimos que se liberaba mucha histamina, ¿verdad? Entonces, esto nos producía vasodilatación y un exudado. En este caso sería un transudado porque no sería algo inflamatorio. Ahora sí, ya que me acordé que tengo que hacer las preguntas. Jessica Guzmán, ¿cuál es la diferencia entre un transudado y un exudado? ¿Ya? ¿Qué más? ¿En el exudado? Ya. ¿Alguien puede decirme en qué patología yo puedo ver un exudado? Por ejemplo, hablando del sistema respiratorio. En cualquier infección que cause inflamación, ¿como cuál? Bronquitis. Neumonía. ¿Va? Porque la neumonía puede ser, claro, bacteriana o vírica, pero la neumonía bacteriana sí o sí me va a producir un exudado. Ahora, ¿y en dónde puedo ver un derrame pleural? O sea, con un líquido
trasudado. En la clínica. Cuando neumotora se le dice simplemente a la presencia de gas. ¿Una patología? Linfoedema. Linfoedema, no, porque eso es como denominar el edema, pero yo te estoy pidiendo una patología. Y el linfoedema normalmente se da por obstrucción de los vasos linfáticos, y ahí puede haber proteína. ¿En qué otra patología se acuerdan? Y esto que si ya han llevado trastornos hemodinámicos ya lo han visto con el doctor, ¿no ves? Porque ahí sí se ve más profundo lo que es exudado y transudado. ¿En qué enfermedad se pierde proteína? ¿O en qué enfermedad mi hígado no produce proteína? Porque ¿qué hace la proteína en el cuerpo? Hay una proteína importante. La presión coloidosmótica, ¿no? Es la que no permite que salga líquido de los vasos. Entonces, si yo pierdo la albúmina, ¿qué va a pasar? Ascitis, pero esta ascitis tiene que ser en un paciente cirrótico, ¿no? O sea, en un paciente que no está pudiendo producir proteína y el líquido se va a extravasar y va a llenar de líquido el abdomen. Y en el pulmón dijimos también en un síndrome nefrótico, ¿verdad? En un síndrome nefrótico, ¿qué es lo que pasa? El paciente pierde proteínas por la orina. ¿Ya? Ya. Ahora ustedes han oído hablar seguro de esto en su libro, no sé si el doctor les ha explicado, pero en síntesis es simplemente, se le llama sistema fagocítico mononuclear a este ciclo, en el que participan el linfocito T y el macrófago. Denominamos interleucina a todos esos mediadores químicos que me van a activar o me van a inhibir alguna u otra célula, ¿verdad? Entonces, en este ciclo, ustedes se imaginan al linfocito T y al macrófago que están interactuando. Y a través de citocina o interleucina, estos se van a activar entre ellos. Es como una retroalimentación positiva. Ahí vemos que el linfocito T, a través de esa citocina, me va a activar al macrófago. Y este macrófago se va a activar nuevamente él por la vía clásica, se le llama porque es proinflamatoria, y va a activar nuevamente al linfocito T. Y este linfocito T va a tener también otras interleucinas que van a activar a otras células en la inflamación. Y en sí, si les pide explicar, digamos, ¿a qué se refiere el sistema fagocítico mononuclear? Ustedes pueden ponerle, es un ciclo de realimentación positiva en el que el linfocito T activa el macrófago y de manera cíclica. O sea, es como que él me activa a mí, yo lo activo a él me activa a mí. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. No les nombro las interleucinas porque son varias y ya eso es memoria. Lo que sí es importante es lo que me salté la imagen de allá. Los macrófagos pueden activarse a través de dos vías. Una vía clásica y una vía alternativa. La vía clásica es la que nosotros llamamos la proinflamatoria. ¿Por qué? Porque esta se va a encargar de estimular la inflamación. ¿Y cómo se va a activar? A través del ligando de los microbios y a través del interferón gamma. Esta me acuerdo que era pregunta de examen porque decía algo así de el interferón gamma activa la vía, que es la vía clásica, y es la vía proinflamatoria. En cambio, si es que el monocito es estimulado por la interleucina 13 o la interleucina 4, va a seguir la vía alternativa. ¿Lo ves? Y esa va a ser la que va a inhibir la inflamación. ¿Entiendes? Sí. ¿Sí? Ya, esto no se ve bien porque es del libro, pero es mejor verlo en placa. Tienen placas aquí, voy a intentar pedir para que veamos, pero no les prometo nada. Ya, aquí simplemente quería mostrarles como que la diferencia entre una inflamación aguda y una crónica. Como dijimos, eran las células, ¿verdad? En la inflamación aguda, células polimorfonucleares. Y en la crónica, mononucleares. Ejemplo, monocitos,
chiquito, ¿ya? Y también nos dicen otras diferencias en el libro, como la destrucción del parénquima en la inflamación crónica, que es intercambiado por tejido fibrótico, eso, y también que regularmente la inflamación aguda va a ser como que más edematosa, no va a seguir con líquido, y en la inflamación crónica es como tejido duro. Eso ya es mi palabra, porque ya en el libro no sé cómo lo explico. Ya, ahora vamos a tener patrones morfológicos de la inflamación. Vamos a llamar inflamación serosa simplemente a la extravasación de un líquido por espeso derrame. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo les digo que hay líquido debajo de la epidermis? Una ampolla. Entonces, lo característico de esta inflamación serosa sería la primera imagen, que dice, bueno, ahí en palabras técnicas dice epidermis separada de la dermis por una acumulación focal y derrame seroso, pero puede ser simplemente una ampolla, ¿verdad? Eso sería inflamación serosa. Después tenemos la inflamación supurativa o purulenta. Y ahora aquí nos trae la definición de absceso. Absceso es simplemente la colección de pus en una región. O sea, si yo digo hay un absceso en mi brazo o aquí, yo simplemente estoy diciendo que hay una colección de pus, algo encapsulado que tiene pus adentro, ¿ya? Ahora, esto se puede también ver en el hígado, que son múltiples abscesos bacterianos, como muestra ahí. Después tenemos la inflamación fibrinosa, que dice que es un exudado fibrinoso y eso. O sea, simplemente dice, y aquí como puede ser el prototipo sería lo que es la pericarditis fibrinosa, que es cuando ustedes saben que las capas del corazón tienen lo que es el epicardio, pericardio, ¿verdad? Entonces, entre las capas del pericardio y el corazón en sí se forma una inflamación fibrinosa, y eso nos va a dar igual a una patología que no recuerdo su nombre, que también se va a complicar después. Después, por último, tenemos la inflamación o úlcera. La úlcera, su definición es que es la discontinuidad de la mucosa, es la discontinuidad del tejido. Es como que está mi epidermis, mi dermis, y esta discontinuidad que va a haber va a formar lo que es la úlcera, ¿ya? Y aquí tenemos una úlcera duodenal crónica. ¿Ustedes saben dónde se puede formar una úlcera duodenal crónica o a consecuencia de qué? ¿Reposo por los lados? No en sí. Algo más específico. Hay una bacteria, la Helicobacter pylori. ¿Por qué? ¿Qué hace la Helicobacter pylori? ¿Con qué está bien relacionada? Aparte de úlcera. O sea, la úlcera es como una complicación. Gastritis. La Helicobacter pylori me va a colonizar la parte del estómago, ¿ves? ¿Han llevado Helicobacter pylori ya? ¿No? Ah, ya conocen la canasta. Ya, pero entonces, ya, pero la cuestión ya para que sepas. En la gastritis por Helicobacter pylori hay una hiperproducción de ácido si es que se encuentra ubicada en la región antral del estómago. Y esta hiperproducción de ácido me va a ocasionar una úlcera a nivel duodenal. ¿Ya? Entonces ese igual es un prototipo de la inflamación. Entonces si recordamos cuáles son los patrones morfológicos de la inflamación, son 4, ¿verdad? Los que acabo de explicar. Inflamación Serosa, Purulenta. supurativa, inflamación o úlcera. ulcerativa, inflamación ulcerativa y fibrinosa. Y por último tenemos la inflamación granulomatosa. Y esta es prototipo de
todavía no llevaron tuberculosis tampoco. ¿No? Ay, perdón. Por eso estamos así. Por eso están así. Ya. Cuando lleven tuberculosis, se van a dar cuenta que esta se asocia a lo que es una inflamación granulomatosa. ¿Por qué? Por el mismo hecho de ser crónica. Al ser crónica, es como que las células se van llamando de manera... ¿No hay? Si ustedes ven ahí, hay una célula presentadora de antígeno, ¿no ven? Esta tiene el antígeno y se interactúa con un linfocito. Este linfocito, al activarse, va a activar al monocito por el interferón gamma. ¿Qué vía me activaba el interferón gamma del monocito? La clásica. La clásica, que es Proinflamatoria. proinflamatorio. Entonces, una vez activado, como va a ser bastante constante, se van a empezar a juntar. Si se dan cuenta, hay varios monocitos activados. Entonces, cuando se activan, se denominan macrófagos, ¿no ves? Pero cuando se van acumulando así, van a transformarse en lo que son células epiteloides. Y esa característica que tiene es lo que llamamos infección granulomatosa. Porque al microscopio lo van a ver así, como una, yo diría como una rosa así, de frente. Pero son macrófagos que se han convertido en células epiteloides y que se han acumulado. Y aparte de esto, dice la literatura que va a haber tejido conjuntivo denso, que es tejido fibroso a su alrededor, y van a haber monocitos, así como un collarete de monocitos. Pero con que se acuerden que la infección granulomatosa está asociada con la célula epiteloide, que en realidad es un macrófago activado, está bien. ¿Se me entiende, no ves? ¿Sí? Ya. Necrosis central. Aquí nos decía también que en sí este tejido, esta inflamación granulomatosa puede ser por cuerpo extraño o por un granuloma inmunitario. El que yo les hablaba era el granuloma inmunitario, ¿ya? Ese que está asociado a tuberculosis. Pero también el que es del cuerpo extraño endógeno puede ser la respuesta a cristales de Dorato, que es lo que se relaciona con la gota, con la enfermedad de gota. O ahí nos menciona igual que puede haber por un agente exógeno, que sería el pelo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Van bien? ¿O voy muy rápido? ¿Sí? Ya, y esta es la última parte de inflamación, que serían los efectos sistémicos. Esto casi el doctor, no he visto que lo pregunte, así que solo les puse como que lo más resaltante, que normalmente se da la fiebre porque a nivel del hipotálamo tenemos una respuesta a los pirógenos, que los más caracterizados son la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Esto sucede a nivel del cerebro, del hipotálamo. Esto me va a producir la fiebre. Es como que ellos van a estimular a que se produzca la fiebre. Ahora, a nivel de la inflamación local, vamos a ver un aumento en las concentraciones de las proteínas plasmáticas. Y también se va a relacionar con un aumento del pulso y la presión arterial. Ya eso lo dejo a que ustedes lo vean, ¿ya? Porque no lo ven tan importante. Y ahora pasamos a reparación y regeneración tisular. ¿Tienen alguna duda con inflamación aguda y crónica? ¿No? Ya, entonces vamos a seguir. ¿Cuál es la definición de regeneración? Cuando se habla de regeneración, hablamos de una recuperación completa del tejido dañado.
¿Se acuerdan en qué órgano puede haber esta regeneración? Epitiloides. ¿En uno solo? Hígado. Ah, hígado, sí. Ya. En cambio, la reparación, o sea, la diferencia entre estas dos es que la reparación solo va a recuperar algunas estructuras originales. O sea, se va a combinar de células propias, pero también de tejido cicatrizal. ¿Ya? Y regularmente, para que se dé la regeneración, el daño tiene que haber sido por encima de la membrana basal, o sea, un daño superficial. En esos casos se suele dar la regeneración en los otros tejidos. Y cuando hay un daño severo, ya se asocia más a una reparación, o sea, que está combinado con la cicatrización. Ahora, les remarqué con rojito porque esta fue pregunta de examen y yo no la pude responder en mi año. ¿Ya? El doctor ahí preguntaba, era una pregunta práctica, que decía, ¿qué factores locales intervienen en la reparación? Entonces, o sea, ¿en qué situación la reparación se va a ver perjudicada? Y ahí tenemos 4 aspectos. Bueno, en realidad pueden poner los primeros 3 porque la edad está escrito en el libro, pero yo no lo asocio como algo local. Pero 1 son las colecciones líquidas, 2 cuerpos extraños y 3 tensión de oxígeno en la herida. ¿Ya? Después tenemos otros factores generales, que serían la contaminación bacteriana, el estado nutricional, enfermedades asociadas y estados gerenciales de vitamina C y vitamina E, y también otros que pueden leer ahí. En los estados gerenciales, por ejemplo, la vitamina C, ¿por qué están estos presentes? Regularmente estos son los que la vitamina C ayuda como en un proceso bioquímico, tiene que haber un aceptor y un receptor, ¿ya? Y cuando una sustancia, un elemento va a perder un hidrógeno o va a ganar algo, siempre tiene que haber otro elemento que lo gane o que lo agarre, ¿verdad? Entonces, pónganle que la vitamina C cumple esa función, que en los procesos enzimáticos ella se va a encargar de agarrar algún compuesto para poder llevárselo. Entonces, cuando no hay la vitamina C, un proceso enzimático no se da, ¿ya? La reparación de los tejidos dañados va a tener lugar a través de la proliferación de las células residuales o un depósito de tejido conjuntivo. Estamos hablando de reparación, porque la regeneración era Se recupera el tejido y no se rellena con fibro. en la regeneración solo se sustituye al tejido por las mismas células, ¿verdad? En cambio, en la reparación, Se llena con otro tejido. células y se combinan, tejido conjuntivo. Entonces, ¿cuáles son las características o cuándo se va a dar una regeneración? Vamos a ver que va a ser dependientes de si la lesión es pequeña y superficial. Dijimos que no tiene que sobrepasar la membrana basal. Vamos a ver que también va a depender de que el exudado inflamatorio se evacúe rápidamente y por último del compromiso de las células lábiles. Aquí sí se trata de, en el hígado puede haber regeneración, pero por ejemplo, si yo pierdo neuronas, o sea, si hay una hipoxia en el tejido cerebral, ¿puede haber una regeneración? No, porque estas células no son capaces de proliferar nuevamente. Entonces, por eso dice que va a depender del lugar donde se produzca el daño. De ahí lo divide por la actividad proliferativa celular, que son los tejidos lábiles, son los que sí se suelen dividir. O sea, que hay un daño y se divide. O sea, que se van dividiendo. Y los tejidos quiescentes son los que se dividen solo a necesidad. O sea, solo cuando necesitan dividirse lo hacen, se activan. En cambio, los tejidos que no se dividen, como mencionamos, es el sistema nervioso central y también que otros tejidos no se suelen dividir. ¿Otros tejidos que
estético. Bueno, sí. Te cortan el brazo muy pequeño. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del infarto agudo de miocardio siempre también? Que cuando hay el paciente sufre una obstrucción de sus arterias, Sí. este tejido muere. ¿Y por qué se reemplaza ese tejido? Tejido cicatrizal, ¿no? O sea, las células del corazón no se vuelven a dividir para reemplazar ese tejido, ¿ya? Directamente se reemplazan con una cicatriz, ¿ya? Ya, entonces en todo este proceso van a intervenir lo que son los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento pueden ser estimulantes o inhibitorios y van a necesitar de un receptor. ¿Ustedes se acuerdan que la célula tiene receptores en su membrana que van a recibir definitivamente solo lo que pueden hacerlo? O sea, hay un receptor para tal factor, hay otro receptor para este factor. No pueden como que juntarse y recibir cualquier cosa. Y estos van a activar lo que son los protoncogenes. Esto lo vamos a escuchar mucho en lo que es las enfermedades, en las neoplasias. Cuando veamos el tema de neoplasias, que es el tema número 5, ahí van a escuchar mucho lo que son los protoncogenes. ¿Por qué? Porque estas se van a encargar de regular el crecimiento celular. ¿Ustedes se acuerdan que la neoplasia qué significaba? Crecimiento de células. Un nuevo crecimiento, ¿ves? Dice su palabra neoplasia. Hay un nuevo crecimiento de células. Entonces, en los tumores o en los cánceres, ¿qué es su característica? El crecimiento de esas células. Que se dividen las células, ¿ves? Que hay esa formación de nuevas células que se van dividiendo. Entonces, estos protoncogenes son los que le dicen a la célula si se va a dividir o no, ¿ya? Y cuando esto se altera es cuando se produce lo que es el cáncer, ¿ya? Y nuevamente tenemos la definición de reparación, que es cuando la lesión se repara a través de células y tejido conjuntivo o cicatriz. Doble crecimiento. Ya. Algo también de lo que tenemos que hablar que va a suceder en la reparación, que estamos hablando que aparte de células va a tener también tejido conjuntivo, es que se va a presentar lo que es la angiogénesis. La angiogénesis, como dice su nombre, es el crecimiento de nuevos vasos, ¿ya? Y estos vasos neoformados, en su proceso de formación van a dejar todavía pasar lo que son proteínas y algunos eritrocitos. Y el principal factor de crecimiento relacionado es el que es elaborado por los macrófagos. Entonces, si ustedes ven en su libro, esto es lo que sucede. El vaso, cuando empieza a querer formar nuevos vasos, se tiene que estimular por un factor de crecimiento y empiezan a unirse. Ya. Y lo segundo es la migración y proliferación de los fibroblastos. Lo tercero que también va a ocurrir en la reparación es el depósito de matriz extracelular y principalmente de lo que es el colágeno tipo 1. Y por último va a ocurrir lo que es la remodelación. La remodelación se refiere a que cuando algo ya está formado, a poder moldearlo. Si esto va a ser hecho por una actividad enzimática de las metaloproteinasas. O sea, en síntesis, en la reparación o en la inflamación crónica que se va a reparar, van a ocurrir estos 5 factores. 1, que es la inflamación. 2, que es la angiogénesis. ¿Se acuerdan que había una pregunta de esto, no? ¿Verdad? Que resolvimos hace 2 semanas. Ah, sí. Sobre características sobre inflamación aguda. Sí.
Todas estas eran características de la inflamación aguda, excepto la angiogénesis, que ocurre en la crónica. inflamación crónica en la reparación. El tercer paso que vamos a tener es la migración y proliferación de fibroblastos. El cuarto paso, depósito de matriz extracelular. Y el quinto, la remodelación. Ahora, por último, ya llegando casi al final, vamos a tener la curación de heridas. Aquí vamos a tener que estas se van a clasificar de dos tipos. Pueden ser de primera intención o de segunda intención. En la de primera intención se refiere a que la herida va a curar, digamos, ¿cómo puedo decir? O sea, se va a curar sola, por así decirlo. Entonces, y esta se va a dar regularmente en heridas superficiales, en heridas nuevamente que no traspasan la membrana basal, y regularmente estas son las heridas que se hacen cuando se hace un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? En la cirugía lo que se busca es evitar dejar cicatrices, ¿no? Entonces regularmente los cirujanos cuando operan van a seguir lo que es el eje de la fibra. Digamos, si van a entrar por el estómago, ustedes cuando avanzan cirugía en tercer año van a ver que, bueno, para vesícula biliar, y entonces hacen un corte que sigue las fibras musculares para evitar que dejen cicatriz. ¿Por qué? Y también se dice que este tipo de heridas de primera intención es rápida y deja pocas secuelas. La principal característica de esta herida por primera intención es que regularmente sus bordes son cerrados. Es decir, que si bien hay una separación, los bordes de ambos lados van a estar juntos. Ahora, por segunda intención, ¿Por qué tan tarde? ¿qué hora ya es? ¿Sí? Ya. Ponga de retraso. En la segunda, que es por segunda intención, esta es, regularmente son las heridas que nos hacemos nosotros, ¿no? Porque nosotros no vamos buscando, que siga el eje de las fibras musculares, o que sea una herida que no me deje cicatriz. Regularmente pasa porque pasa, ¿verdad? Entonces en esta va a ver que todavía los bordes se tienen que acercar. Su característica principal, que los bordes están separados. Entonces esta es más lenta y me va a dejar lo que es la cicatriz. Ya, esto es lo último de inflamación crónica. Ahora, ¿qué aspectos patológicos pueden haber en la reparación? O sea, ¿qué puede salir mal, por así decirlo? Primero tenemos lo que es la formación inadecuada del tejido de granulación, una deslicencia de la herida y la ulceración. Por ejemplo, hablábamos de la inflamación ulcerativa, ¿verdad? En ese caso, ese sería un ejemplo del primer tipo. ¿Por qué? Porque la úlcera está ahí presente y no logra cicatrizarse porque constantemente está el ácido produciendo esta herida, ¿verdad? Entonces queda así, una herida ulcerada. Después tenemos el queloide. La definición de queloide, una cicatriz exagerada por depósito de fibras de colágeno. Si se dan cuenta, esta imagen de la derecha es un queloide. ¿Y cómo se va a diferenciar un queloide de una simple cicatriz? Es que esta va a rebasar los bordes de la herida. Y aparte que va a ser bien protuberante. Después tenemos, ¿cómo se va a diferenciar el queloide del granuloma exuberante? O sea, este granuloma exuberante va a estar dentro de los bordes, en cambio el queloide no. Pero en este granuloma exuberante igual va a haber un excesivo tejido conjuntivo y también va a haber formación de cicatriz. Y por último tenemos la contracción excesiva. Esta es la que se va a dar cuando al cicatrizar una herida, o van a ver normalmente en las heridas por quemadura, si han visto algún familiar, si tienen que se ha quemado, regularmente su herida, pero no permite que su mano, digamos si es acá, se cicatriza de manera contráctil, o si es en el cuello, como que quedan así.
con el tejido que no es elástico, sino que se acorta, ¿ya? Y va a haber una deformación de la herida y nuevamente esta es característica de las heridas por quemadura, ¿ya? Y eso es todo, chicos, de inflamación crónica. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No. ¿Sí? Sí. No. Ya, lo más importante, ¿se acuerdan por qué vías se activaban los macrófagos? Clásica y alternativa. Clásica y Alternativa. alternativa. La clásica es proinflamatorio. Y la interleucina más, bueno, no interleucina, la citocina más característica, interferón gamma. ¿Ya? En cambio la otra es por interleucina 13, si no me 5 recuerdo. y 15. Y esa se encarga de inhibir. ¿Qué más? Ya vimos los tipos de inflamación. ¿En qué se diferencia nuevamente la reparación de la regeneración? A ver, por nombre. Emily, ¿en qué diferenciamos la regeneración de la reparación? La regeneración es de reparación, es por cicatriz, más o menos así. Sí. Palabras nuevas, palabras. En la regeneración, nuevamente solo tenemos las células, nuevas células. En la reparación, vamos a tener nuevas células, No. pero también se va, o sea, puede haber, pero también se va a caracterizar por nuevo material de tejido conjuntivo, ¿no? Y también vimos que podía darse lo que es habían 5, inflamación, Angiogénesis, migración y proliferación. más lento, más lento y más fuerte. Migración y proliferación. Migración y proliferación de células inflamatorias, creo que era. Y No tema. Y por último era la remodelación, ¿no? Ya. Depósito de matriz extracelular. Estos 5 procesos se pueden dar en la Reparación. 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 ¿Ya? ¿Cuántos? A ver, por lista. no, espera, 5. A ver. ¿Qué año? Víctor Ricardo. ¿Está Víctor Ricardo? Ya, Víctor. Dijimos que la duración se puede dar por 2 intenciones, ¿verdad? ¿Qué característica tiene la primera intención? Que no penetra. Ya, a ver. ¿Alguien que le quiera ayudar a su compañero? Mire. La primera intención solamente afecta a lo que es la epidemia, es un corte limpio y Ya. sigue la estructura de los músculos o de las fibras que se vaya cicatrizando. Es una cicatrización de manera rápida y que no deja mal, es lo que yo entendí como primera intención. Está bien. O sea, solo díganme lo que ustedes han entendido. Yo quiero ver que ustedes entiendan. No quiero hablar y no sé si me entienden o no. Ya. Y regularmente le faltó algo decir a su compañero. Que los bordes son cerrados. Ya, a ver, ¿quién sigue? Mire. No se digo por ahí. Ahí está. Cecilia y Emilia. Andrea, ¿qué es? ¿Está? ¿Vos sos doble? ¿Vos sos doble? ¿Está? Andrea, ¿qué es? Porque me dijo presente. Tenés cara de Javier. ¿De qué? Paula Tenés Andrea. cara de Javier. A ver. Primera inicial.
Manuela. Miguel. Adriana Ibáñez. Presente. Ah, ya. Adriana, hablamos de la curación por segunda intención. Lo que entendiste. ¿Digo? ¿Digo? Nada. ¿Quién le quiere ayudar a su compañera? ¿Cuál es tu nombre? Es lenta y deja secuelas, ¿no? Eso no. Ya, es lenta y deja secuelas. ¿Qué más? Usualmente es por alguna herida que nos hacemos de, o sea, no lo pensamos por un accidente y tienen el borde separado. Eso, los bordes separados. Acuérdate de eso y que es lenta. Y que deja cicatriz. Secuelas. Y a ver. Edwin García. Pues eso no Hablamos es- de los últimos procesos patológicos que pueden suceder después de la curación. O sea, es un proceso de curación. Nombrame uno y decime una característica, o sea, su característica es. De lo último que vimos. No sé si me dejo entender. Lo último. En la curación vimos que puede ser patológica, ¿verdad? O sea que en vez de repararse, de que se vea bien, ya se ve mal. ¿Puede ser un queloide? Ya, el queloide, ¿por qué se caracteriza el queloide? Una exageración de colágeno. Ya, Sí, queda como que levantadito, como respeta. y no respeta sus bordes. Bien. Eso es la ¿se da por zona del cuerpo o es por la persona? En sí se dice que tiene que ver aspectos genéticos, pero no se identifica la causa. O sea, simplemente dicen que hay una hiperproducción. Porque yo tengo familiares que en ciertas partes se cortan y zona normal y en otras con queloide. Sí, también creo que tiene que ver con lo que son infecciones virales, tal vez lo asocian, pero no hay como que digan, es por esto que se da. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Samuel Mondaje, háblame de otra forma de curación patológica. Curación. ¿Ninguna? Curación patológica. Aparte del queloide. Otro nombre. ¿No? ¿No te acordás? ¿Alguien que le quiera ayudar a su compañero? Contracción excesiva. ¿Está bien? ¿Su nombre era? Si les respondo, puedo ponerme presente. Ya. Contractura. ¿Ya? Se llama contractura. Contracción excesiva o contractura. Ya, vamos a seguir con el siguiente tema ya, para que vayamos, ya la siguiente clase podamos alcanzarlo al doctor. Está difícil. ¿No? Ah, sí, pero no vamos a acabarlo. Ya, vamos a hablar sobre los trastornos hemodinámicos y enfermedades tromboembólicas. ¿Ya? Es un nuevo tema, por si acaso. Estamos cerrando lo que es inflamación aguda y crónica junto con reparación y regeneración. Ahora, para empezar a hablar de trastornos hemodinámicos, estos tienen que ver mucho en relación con los vasos sanguíneos. ¿Ves? Ahora, recordando lo que es fisiología, cuando lo están viendo, ya lo habían visto. ¿Han escuchado hablar sobre las presiones de Frank Starling? Ah, eso de. ¿Sí o no? Está en fisio, es un tema de fisios. Sí, pero para que entiendan esto, tienen que entender esas presiones. Trastorno hemodinámico. Es nuevo tema. ¿Han hablado sobre eso o no? ¿O no saben nada sobre
pulpo, no sé. Y con pulpo. Uy, es más grande. Hidrostática, bien. En el cuerpo, o en los vasos sanguíneos, para ser más precisos, van a existir presiones que van a permitir saber si el líquido va a salir del vaso o va a entrar. Ustedes saben que la sangre, su función principal es llevar Nutrientes y oxígeno. nutrientes y oxígeno. ¿Ves? Entonces, cuando se hace ese intercambio, van a participar estas presiones. Y vamos a tener, en realidad, 4 presiones, pero primero necesito que sepan la definición de cada una. La presión hidrostática es la presión, la fuerza con la que va a llegar la sangre. Imagínense como que llega un río y llega con una presión simplemente por el impulso, ¿verdad? Entonces es la presión hidrostática del vaso que va a intentar que la sangre salga del vaso, por así decirlo. Después tenemos la presión coloidosmótica. ¿Se acuerdan con quién la relacionamos a la presión coloidosmótica? Proteína con la albúmina. Albúmina. Y esa presión coloidosmótica, no es necesario que lo anoten esto, porque esto van a avanzar en fisiología. ¿Ya? Pero es para que me entiendan lo que quiero hablar acá, porque aquí ya estamos hablando de aumento o de reducción. Entonces la presión coloidosmótica va a atraer el agua adentro, o sea, va a contrarrestar la presión hidrostática, ¿no? Porque dijimos que tiene que estar en un equilibrio. Ahora, como existe esta presión hidrostática en el vaso y presión hidrostática y coloidosmótica dentro del vaso, también existe esta presión fuera del vaso y ya se le llama presión hidrostática del tejido o de lo que está afuera, o la presión coloidosmótica, que nuevamente va a estar relacionado con las proteínas o con la presión que estas tienen. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de edema, ¿ustedes qué entienden por edema? El aumento de la presión. Sí, pero Acumula una de la piel. sí, tiene razón su compañero, pero en general el edema, o sea, se denomina edema a la acumulación de líquido, ya sea por un aumento de la presión hidrostática, o sea, si yo estoy ejerciendo mayor fuerza para que la sangre salga de los vasos, va a salir, ¿no? O también, ¿qué puede haber? Aparte de un aumento de la presión hidrostática. Disminución de la presión osmótica o coloidosmótica, que sería su sinónimo. Entonces, otra causa puede ser una reducción de la presión oncótica o coloidosmótica del plasma. La tercera causa puede ser una obstrucción linfática. Y esto lo han debido ver en histología. ¿Cuál es la función de los vasos linfáticos? Drenar lo que sale. Drenar El líquido entra. el líquido excesivo, por así decirlo. O sea, si ustedes cuando lleven fisiología se van a dar cuenta que la presión de Starling va a ganar lo que es la salida de líquido, o sea, la salida de líquido de los vasos. Entonces, esa cantidad de líquido excesivo que va a haber, los vasos linfáticos se van a encargar de drenar, o sea, de que el líquido no se quede ahí en el tejido, sino que se vaya. ¿Ya? Entonces, el tercero es una obstrucción linfática. O sea, si mis vasos linfáticos están obstruidos, ¿por dónde va a salir el líquido que se quedó en el tejido? Se va a quedar ahí, ¿no? ¿Verdad? Y mi cuarta etiología es un aumento de la permeabilidad endotelial. Y este aumento de la permeabilidad endotelial, ¿se acuerdan a qué está relacionado? ¿Cuándo hay un aumento de la permeabilidad? ¿Qué acabamos de avanzar? Inflamación. ¿No ven? La inflamación se caracteriza por un aumento de la permeabilidad. Entonces son estas 4 causas que me van a poder producir Un edema. edema. ¿Y qué dijimos que era edema? Acumulación de líquido en el tejido. Acumulación de líquido. Acumulación de líquido. Bien. Y ahora, ya yo les decía que ustedes ya tenían que haber sabido que era la definición del exudado y trasudado, o el doctor no lo tocó en tema. Sí. Lo tocó. Lo tocó, ¿no? ¿Verdad? Ya, esto ya saben qué. Ahora, si se dan cuenta en la tablita de ahí, está separado por causa. O sea, ¿qué causa me puede dar y qué patología se va a caracterizar por eso?
Por ejemplo, empecemos con el aumento de la presión hidrostática. A ver. Ya hablemos de la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Tienen alguna idea de esto? ¿O no? Me mató ahí. Dice que lo que yo entiendo ahí en mi tablita, dice que la insuficiencia cardíaca congestiva me va a producir edema por un aumento de la presión hidrostática. Dijimos que la presión hidrostática es por la fuerza en la que llega mi sangre, ¿ves? Entonces, para hacérselo más cortito y para que me entiendan, en la insuficiencia cardíaca congestiva, como dice su nombre, va a haber una retención de líquido. ¿Por qué? La sangre tiene que filtrarse, ¿por qué órgano? Por el riñón. Y tiene que, el paciente tiene que orinar, ¿verdad? Entonces, cuando hay una insuficiencia cardíaca, el corazón no es capaz de bombear la sangre suficiente para que llegue a todos mis órganos. Entonces, cuando el riñón siente que no le está llegando sangre, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué se imaginan que va a hacer el riñón? Va a intentar retenernos, ¿eh? O sea, va a evitar que perdamos líquido. Pero en realidad no es que nosotros nos falte líquido. ¿Qué está pasando dentro de nosotros? Mi corazón no es capaz de bombear. Entonces, por eso se llama una insuficiencia cardíaca congestiva. Porque a pesar de que yo sí tengo el líquido disponible, mi riñón dice, no, es que no hay, tengo que retener, pero no es porque no haya suficiente líquido, sino que no le está llegando sangre. ¿Ya? Entonces, si hay más líquido, va a haber un aumento de la presión hidrostática. O sea, la sangre va a llegar como que va a haber más cantidad y un aumento de la presión hidrostática. Entonces, eso es lo que se refiere al aumento de la presión hidrostática en la insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora veamos el segundo. El segundo dice una reducción de la presión osmótica del plasma. Y aquí ya varias veces mencionamos, ¿no? Y eso que mencionamos al principio de la clase. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en aquí? ¿Cuándo se pueden reducir las proteínas a nivel de la sangre o del plasma? Enfermedad hepática. ¿Pero qué sucede en la enfermedad hepática? ¿Cuál es la función del hígado? Producir proteínas. Producir proteínas, ¿ves? Entonces, si hay una enfermedad hepática, mi hígado va a tener dificultades en producir proteínas. Entonces, aquí puede haber una disminución de la producción. ¿Y qué patología vemos ahí? Ascitis. Cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Ya la ascitis es otra. La ascitis, ¿qué es la definición de ascitis? No, no, no. Ah, no, eso es ascitis ictericia. no, ese es glaucoma. Ictericia. Pero ya, ascitis, ¿qué era ascitis? ¿Se acuerdan? Acumulación de líquido abdominal. Acumulación de líquido abdominal. ¿Ya? Así que eso es como, por eso está entre paréntesis. Pero si yo les pido una patología en la que se me reduzca la presión osmótica, ¿qué digo? Cirrosis hepática. Una cirrosis hepática, porque hay una falta de producción de Proteínas. ya. Y ahora, ¿en qué otra patología puede haber disminución de las proteínas? ¿O qué otro mecanismo puede suceder? Ya vimos que va a haber una falta de producción. ¿Qué más puede haber? ¿Se acuerdan qué hacía el riñón? Filtraba la sangre, ¿verdad? Y regularmente la sangre filtrada por el riñón retiene lo que son las proteínas, ¿ya? Entonces, otra forma de no tener suficientes proteínas es perderla a través de la orina, ¿ya? Proteína.
proteinuria. Eso se llama a la presencia de proteínas en la orina. ¿Y qué patología está asociada a eso? Más que insuficiencia renal, para denominar directamente que hay una proteinuria, se llama síndrome nefrótico. ¿Ya? Ahora, en estas dos patologías, ¿qué va a haber? Una disminución de proteínas. Y es una causa de edema. ¿Van conmigo? ¿Sí? Ahora tenemos lo que es la obstrucción linfática. Si ustedes ven ahí hay varios, pero el que yo solo me recuerdo es el de neoplasia, porque es fácil, ¿no? Si ves que hay un tumor, te imaginas que puede obstruir un vaso linfático y ya está. ¿Lo ves? Ya los otros postquirúrgicos, que puede haber, no sé, una reparación mal y puede obstruir el vaso, postirradiación o inflamatoria. Con que se acuerdan que obstrucción linfática se asocia a neoplasia, por mí bien, de verdad. Por mí han aprendido mucho. Después el cuarto sería, no, 1, 2, 3, sí, el cuarto sería aumento de la permeabilidad endotelial. Esto se da en la inflamación. Acaban de decir eso, en la inflamación. Entonces ahí vemos, puede ser una inflamación aguda o una inflamación crónica. A ver, no sé si explicarle esto más porque siento que los voy a confundir. ¿Va bien? ¿Sí? ¿No? Sí. Tienen que leer, chicos, están bastante Sí. perdidos. Bueno, lo bueno es que todavía no está cerca su examen, que tienen tiempo. ¿Qué día más o menos, Guillermo? Sí, después de que terminan todos sus temas. Y además, sí, un mes. Por eso, pero no van a entender esto de la noche a la mañana. Es mucho. Pero tienen que ir entendiéndolo de a poco. Llena vamos a enseñar. No pide. Casi Pero 15 modelos de examen. Y bueno, repite, el año pasado en nefrología repitió. ¿qué hora es? 4:40. Literal, yo solo estudié en banco. ¿Quieres seguir? Luego de 300 preguntas. ¿No? Mientras toditas. Pero la próxima clase sí o sí tenemos que acabar este tema Ahí perdí. y si podemos iniciar ya con el tema que va a entrar el doctor. ¿Ya? Ya. Pueden recibir